Tasa de interés. CFN. Somos una banca de desarrollo para un país más productivo. Sembramos futuro. El gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE. Elecciones Generales 2021. Cualquier excusa es buena para ver el fútbol por DirecTV. Por eso contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 0 costo de instalación más un mes de descuento en tu programación favorita y 12 meses de descuento en el paquete premium que elijas. Disfruta de partidos exclusivos en todas tus pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para ver fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Duet en www.directv.com.es. Llegó De Una, la app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, sin usar megas y sin llevar efectivo. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la Besi, el taxi, incluso el mercado. Bájala en tu cel desde la App Store o en Google Play. Más que rápido es De Una, con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Rafael Loyarte, constitucionalista, al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex canciller de la República, y al doctor Esteban Santos, catedrático universitario, especialista en temas internacionales. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, pero claro, el tema que les hemos planteado es primero lo de Bolivia, la votación, esta reacción a través del voto, el triunfo de un modelo, aunque dicen no, triunfa el mejor de los ministros, que además pone distancias con el presidente Morales. Y luego el tema que al presidente de Chile lo propone, ¿no? Como una salida política, vamos a hacer una nueva constitución. Y uno dice, ¿será el problema la constitución? Algunos dicen, no, es que es la constitución de Pinochet, pero esa constitución valía, no valía, tenía cosas buenas, no tenía cosas buenas, era una constitución para dictadores, sirvió estos años en democracia desde el retorno. Todo eso vale la pena reflexionar. Doctor Loyarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted, con don Esteban, con don Marcelo y con todos los amigos de Radio Democracia. A ver, la Constitución chilena de 1980 fue preparada por un grupo de juristas, por la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, profesores de importantes facultades de Derecho chilenas en aquel entonces. Y esa Constitución, que entró en vigencia en marzo del año 81, fue modificada en 1989, en lo que ellos llaman un plebiscito, para nosotros sería un referendo, en el que hubo un gran acuerdo entre la izquierda y la derecha, porque se entendía que si entraban en la espiral esta de yo tengo mayoría parlamentaria y te impongo una constitución, le iba a pasar a Chile lo que le pasa a otras naciones iberoamericanas, la nuestra, por ejemplo, en la que cada 15 minutos tienes que estar cambiando de constitución, porque cambia el viento y cambiamos de constitución. Entonces, una constitución que en el año 89 fue pactada, ya no fue la constitución aprobada en el plebiscito del 11 de septiembre del 80, sino que ya tenía unas modificaciones pactadas entre los grupos políticos importantes, cada uno cedió, cada uno obtuvo algunas cosas que quería que se establecieran en la constitución, y esa constitución fue permanentemente modificada también, hay que decirlo. La Constitución chilena del 80 fue modificada muchas veces, como lo es la Constitución mexicana de 1917, con más de 500 reformas, la mexicana. En el caso chileno no llegan a ese número, pero también ha tenido importantes reformas. En el año 2005, en el gobierno del presidente Lagos, socialista, se estimó que había que codificar la Constitución nuevamente en virtud de esas reformas, y se quitaron incluso las firmas de Augusto Pinochet y los integrantes de la Junta de Gobierno, de Toribio Merino Castro, de Gustavo Lee Guzmán y de César Mendoza Durán, que eran los comandantes en jefe de la Armada, la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros, además de la de Pinochet, comandante en jefe del Ejército. Entonces se quitaron esas firmas y se pusieron las firmas de Lagos y otros, que es la codificación constitucional
que rige actualmente. Ahora, si usted planteaba en Chile en cualquier momento la necesidad de cambiar la Constitución del 80, la gente le hubiese contestado que sí. Incluso dentro de los mismos sectores de la derecha. Si usted ve el resultado del apruebo por convocar a una convención constituyente, es del 78% de los votos válidos. Yo hago presente, por ejemplo, que cuando a nosotros en el año 2007 nos llamaron a aprobar la posibilidad de convocar a la Asamblea Constituyente, que luego se dio en Montecristi, la aprobación fue mucho mayor, fue el 82% de los votos totales, es decir, no de los votos válidos, sino contando nulos y blancos. Y bueno, hay que tomar en cuenta también cuáles son las posibilidades que hay en Chile de hacer toda vez que en el caso chileno, en esta convención constituyente no se aprobarán las modificaciones con mayoría absoluta como se hace tradicionalmente en Ecuador, como lo hicimos en la Asamblea Constituyente de Sangolquí o como lo hicimos en la Asamblea Constituyente de Montecristi, sino con 2/3. Entonces no hay que malinterpretar tampoco las cosas. Cuando usted ve 78%, hay un amplio sector de la derecha que también optó por el cambio de constitución. Solamente vea los resultados tan cerrados de las elecciones chilenas, es decir, cuando usted ve las segundas vueltas electorales en Chile, los resultados no pasan del 1% de diferencia entre la llamada derecha y la llamada izquierda. Claro, planteado así entonces, y para el análisis, esto fue la reacción del presidente Sebastián Piñera frente a los resultados. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz. Y sin duda, este triunfo de la democracia nos debe llenar de alegría y esperanza. Los chilenos hemos demostrado que el diálogo es más fecundo que la intolerancia, que la colaboración es más poderosa que la confrontación y que la esperanza es más inspiradora que el miedo. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino que juntos, todos deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile. Saludar al ex canciller, al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y decirle esto que nos acabamos de escuchar y que lo dijo el presidente Piñera, es quizá, algunos dicen, la ratificación del miedo. Fueron a una reforma constitucional porque esta reacción social que hay en Chile, que a algunos no se la explican, otros dicen las inequidades se asentaron más, hay éxito económico pero en unos sectores, en otros hay dependencia total. ¿Qué le dicen, embajador, cuando uno debería pensar políticamente y a niveles internacionales, tanto lo que sucedió en Chile y luego les plantearemos lo de Bolivia? Bienvenido, Marcelo, buenos días. Buenos días, un gusto de conversar con usted y con las dos personas adicionalmente a quienes les saludo. Bueno, este es un proceso que se ha iniciado en Chile. El presidente Piñera tiene razón al decir que es el inicio de un proceso. Y es el inicio de un proceso porque, en primer lugar, es el resultado de esta gran presión social que se dio el año pasado con miles y miles de manifestantes en las calles que pedían varias cosas. Entre estas cosas que pedían está, primero, una nueva constitución. Luego hablan de la inequidad en ciertos sectores. Básicamente hablan de la educación, de la salud, ¿no? Y de las pensiones, que son las quejas fundamentales manifestadas por el pueblo chileno en estas manifestaciones. Bueno, llegamos a la votación del día domingo, en que se manifiesta por el cambio, se manifiesta más de sobre un 70%, que es muchísimo más alto, casi un 78%, sí. Un 78% que quieren una nueva constitución. Hay que pensar que este es un proceso que ya tiene marcado ciertas pautas. En primer lugar, la nueva constitución parte de cero, es decir, piensan que se parte de una hoja en blanco, ¿no? Esto es importante porque obviamente no se toman como antecedentes la anterior constitución o anteriores constituciones en Chile, sino que tiene que ser un elemento totalmente en blanco.
¿Quiénes van a participar en la nueva Constitución? Esto es otro tema sumamente interesante, porque se van a elegir nuevos representantes para esta Asamblea Constitucional. Estos nuevos representantes, y aquí viene un factor importantísimo introducido en el tema, el 50% son mujeres. Es la primera vez que se da en la historia en el continente, y pienso que en el mundo, que obligatoriamente quienes van a participar en este proceso, el 50% son mujeres. Un proceso que se inicia, como repito, en una hoja en blanco, que tienen que reunirse y decidir qué es lo que quieren en esta nueva Constitución. Bueno, está claro que hay estos tres factores, factores de salud, de educación y de pensiones que tienen que ser considerados en la nueva Constitución, y a estos hay que añadir ciertos factores relacionados con las minorías. Se habla que también habrá una representación indígena, y se habla también de los derechos de la naturaleza que deben ser considerados dentro de la Constitución. Ahora, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque se va a ir a una elección en que van a participar todos los sectores. Todos los sectores van a participar para obtener un número de representantes. Una representación ahí. Una representación que es otro factor muy importante, porque sería la primera Constitución en Chile que es elaborada en este sentido, con una representación nacida prácticamente popular, ¿no? Entonces este es un proceso que tiene que establecerse estos nuevos constituyentes, me parece que hasta abril del próximo año, y luego en el año 2022 se supone que estará la nueva Constitución y se someterá a un nuevo plebiscito aquello. ¿Quiénes van a participar? Obviamente van a participar los partidos tradicionales de Chile. Hay un sector que es más o menos un 20%, que ha dicho no al cambio de la Constitución, que va a estar inmerso dentro de esta participación, y va a ser un sector, 20% es importante. Hay que ver cómo se dividen los otros sectores. Es decir, es muy difícil predecir cómo va a ser esa nueva Constitución. Hay ciertos lineamientos generales, a mi modo de ver, como indico, estos factores que se han sido planteados en las manifestaciones y que han sido recogidos por la opinión pública. Hay que ver cómo se toma esto y cómo se va. Hay ciertos comentaristas en estos últimos días que hablan que obviamente la nueva Constitución va a introducir estas reformas, pero no va a variar diametralmente de lo que ha sido la Constitución que dejaría de regir, porque la Constitución que deja de regir, como bien lo dijo el doctor Oyarte, sufrió una serie de modificaciones que le alejan bastante en la parte fundamental del modelo de Pinochet. Pero obviamente la de Pinochet está viciada por el origen, de acuerdo con mucha gente dice, no, el origen es una constitución impuesta porque fue del gobierno militar. Ahora va a ser una constitución que nace realmente de la conciencia popular de los chilenos. Es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno realmente muy interesante la forma como está concebido este proceso, que va a durar prácticamente 2 años. Yo pienso que el gobierno de Piñeras va a terminar su gobierno, y una de la herencia fundamental de él va a ser el haber obtenido una nueva Constitución, el haber recogido las aspiraciones populares en estos temas tan importantes, que son realmente importantes, porque si uno se pone a ver, para tener claro, pero ahí hay permítame, para saludar también al doctor Esteban Santos, ahí hay una de las reflexiones que usted nos ha hecho, es una apuesta, y en un mensaje que había oído esta mañana decían: Chile de la depresión al suicidio. Y claro, no, es como que una nueva constitución, hay una depresión social por lo que ha pasado. Lo que se ve es que no alcanza. Esta constitución deberá tener otros retos. Y otros más suspicaces dicen: en Chile se inicia la hoja de ruta del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Por lo tanto, claro, habrá lo que nos pasó en el 2008 a nosotros, una declaración de amor,
y 20 poemas de amor y una canción desesperada para un poco acordarnos de Pablo Neruda. ¿Podrá convertirse en eso, doctor Santos, este nuevo proyecto de constitución que lo plantearán para ser ratificado? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Francisco, y un placer compartir este espacio con Rafael y con Marcelo. Mire, efectivamente yo te diría, como lo he dicho anteriormente, yo soy yo en mis circunstancias. Hay una realidad que está viviendo Chile. La primera ha sido que siempre Chile fue un referente dentro del término económico y el crecimiento macroeconómico en la región, en Latinoamérica y en el mundo. Fue un país envidiable como tal. Ahora, el crecimiento macroeconómico como tal, esto demuestra justamente un crecimiento dentro de los ámbitos sociales, y la respuesta fue que no necesariamente fue así. Chile es uno de los países más diversos y sobre todo de los más desiguales del mundo, y esto lo dice el Banco Mundial. De hecho, Chile ocupa el 7º lugar en el escalafón de la desigualdad planetaria. El 20% más rico de Chile controla el 70% de la riqueza. Entonces, si bien tenemos un país absolutamente modernizado y un país que yo creo que nos dio una estabilidad económica, política y social durante varias décadas, no dejaba de tener menos cierto este rezago social de las personas que se iban sintiendo un poco separadas. Yo creo que se han hecho dos análisis sumamente interesantes. De mi aporte que puedo dar, el primero con respecto a la Constitución de Pinochet, y creo que, Francisco, inicialmente ese es uno de los primeros problemas, este tufo con el que queda, que si bien se hicieron dos modificaciones en el 89 y en el 95, sobre todo rescato esta segunda del señor Lagos, cuando, por ejemplo, solo para quienes nos escuchan se den una idea de mi criterio, las barbaridades que existían en esa Constitución, que, por ejemplo, existían senadores que no eran elegidos por el voto popular. Estos senadores eran elegidos directamente por las Fuerzas Armadas o por instituciones como la Corte Suprema. Entonces, en Chile ha sido muy difícil justamente realizar una modificación constitucional porque los candados son así de importantes y así de difíciles de lograrlos destrabar. Se necesitan 2/3 partes de esta votación para poder realizar un cambio a nivel constitucional. Y en esa medida hemos visto las dificultades que esto se puede dar. Y cuando yo decía finalmente, yo soy yo en mis circunstancias, finalmente no nos olvidemos que estamos en un contexto de pandemia mundial. Esta pandemia ha pasado factura a todos los gobiernos que han estado justamente en procesos electorales. Vamos a ver lo que pase la siguiente semana en los Estados Unidos. Yo creo que le pasó una factura muy importante a la señora Áñez de Bolivia, que entiendo lo vamos a conversar en un momento más. Y en Chile hay un tema importantísimo, porque esta votación se va a dar, como ya se dijo, bajo esta hoja de una hoja en blanco. Y entonces, ¿quiénes son los que se van a poder postular? Pues básicamente, de acuerdo a las reglas que se puso de paridad y con respecto a las minorías, pero es básicamente una votación popular. Entonces, ¿podrá Piñera justamente y el establishment chileno lograr mantener una representación suficientemente importante para la redactación de esta nueva Carta Magna? Eso está en dicha, eso está todavía por verse. Y evidentemente las personas, yo creo que en gran medida votan de acuerdo a su hígado, de acuerdo a su billetera y de acuerdo a la conciencia social de ese momento. Entonces Chile tiene un reto muy importante de ver si es que efectivamente se pudo consolidar como una democracia seria, como una democracia que ha logrado justamente tener estos índices de crecimiento tan importantes. Pero yo creo que justamente estos temas que dejan de lado, que se señaló ya, que son básicamente la educación y la salud, que es por lo que las personas están en las calles, fueron resumidas porque el modelo chileno lo que favoreció fue la privatización de todo. Entonces, esto llegó a tener modelos de primera mano. Yo creo que sí. Ahora, insisto, con el costo social también elevado, porque las personas que de los estratos más bajos, si bien Chile, insisto, un último dato, redujo su pobreza extrema al 1.4% de su población total, que eso es, insisto, son cifras simplemente envidiables para el resto de naciones, no deja de ser menos cierto que, por poner otro ejemplo, el bus en Chile cuesta $1, a diferencia de lo que nos puede costar aquí en el Ecuador, y con diferencias como estas, las personas de los estratos bajos, pues evidentemente tienen una dificultad de poder salir adelante, y eso es lo que estamos viendo en las manifestaciones. Claro, ahí, doctor Ollarte, si bien estas distorsiones, y a veces uno dice, bueno, acá también había senadores funcionales, las constituciones pueden tener
estas propuestas, ¿no? Pero claro, lo que nos dice Esteban es, esto fue impuesto y claro, cuando uno dice hay escogidos por las Fuerzas Armadas, claro, seguramente era el cuidarse la retirada también, ¿no? De una dictadura polémica, difícil, en algunos casos atrabiliaria y en otros diríamos que le facilitaba un camino económico. Está entrando en esta discusión en un tema peligroso, debilitando las instituciones, esta hoja en blanco que tanto ustedes la reconocen que es como una vía, no facilita para que se discuta en general la democracia, doctor Oyarte. Sí, bueno, varias cosas. Primero, atribuirle a la Constitución cosas que no son responsabilidad de las constituciones en general es una cuestión tradicional en Iberoamérica, ¿no? Es decir, la desigualdad económica, las dificultades de la gente, las asumimos que son responsabilidad de la Constitución. Hay un país que ya tiene 20 constituciones, pues nosotros. Y nos pasamos con este mismo discursito, ¿no? Sí, la gente tiene problemas, cambiamos de Constitución. Bueno, ¿y el resultado cuál es? También hay que mirar cuál es el Chile de antes y cuál es el Chile de ahora. Chile tradicionalmente era una nación pobre, no era ejemplo de nada. Bueno, las cosas cambiaron. Tampoco es que esta cuestión propuesta por Piñera, vamos a asumir que el 78% es un mérito de Piñera. Piñera ha votado por el apruebo, por si acaso, además lo ha señalado. Y tampoco es de los grupos violentistas que han destrozado algunos sectores de la capital chilena especialmente. No, la cosa no va por ahí. Y las cuestiones que tú incorporas en la Constitución también hay que ver, pues, o sea, a ver, hay normas de la Constitución del año 80, como los senadores institucionales o designados, que provenían de la Constitución de 1925, pues, o sea, tampoco es que es una creación de la Constitución de 1980. Hay unas cuestiones que la gente se queja en la calle, por ejemplo, el sistema de AFPs. Yo no conozco ningún país del mundo donde la gente no se queje de su sistema de seguridad social. Yo no creo que nosotros estemos tampoco felices con nuestro sistema público de seguridad social basado en el sistema de reparto. Tampoco creo que estemos contentísimos. Si a nosotros también nos dicen, cambie esto, bueno, ya veremos cuál será la respuesta. Pero a diferencia del Ecuador, en la Constitución chilena no se establece el sistema de seguridad social. Es decir, no es que están ahí las AFPs, por ejemplo, ¿ya? Hay un grupo de personas que están pidiendo que eso se modifique. Ahora, hoja en blanco. Veremos cómo se conforma la Convención Constituyente chilena. Es decir, porque van a utilizar un sistema similar con la misma proporción de elección de diputados y senadores para conformar la Convención Constituyente. Yo le insisto, no se van a tomar las decisiones con mayoría absoluta, sino con 2/3. Eso complica bastante el tema de que usted pretenda imponer ciertos temas. Van a tener que pactar, tal como se pactó en el 89, tal como se pactó en el año 2005, se tendrá que pactar también ahora en el año 2021-2022. Ya veremos las elecciones de abril. Es una convención que además funcionará 9 meses más 3, con un sistema muy parecido al nuestro de 6 más 2, allá será 9 más 3. Asumamos que se toman el año, que esto terminen de elaborar el texto constitucional en junio, julio del año 2022, y luego que tengamos ese plebiscito para ratificar o no el texto constitucional. ¿Qué va a salir de ahí? Indudablemente se va a seguir, yo no creo que no sea así, esta práctica de incorporar derechos. Nosotros vamos a poner derechos. Lo mismo que hemos hecho en Ecuador. En cada constituyente te voy agregando una serie de derechos. Ahora, que eso se vaya a cumplir el día de mañana, pues bueno, la Constitución chilena del año 80 también consagra el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Vaya y vea cómo es la contaminación en Santiago de Chile, ¿no? Así es que una cosa es lo que te dice la Constitución y otra cosa es lo que termina en la realidad de las cosas. Bueno, además en Chile las constituciones perviven por mucho tiempo. A ver, Constitución de 1833, de 1925, de 1980, con sus reformas, con sus modificaciones, ciertamente. Chile, un país que además ha tenido guerras civiles y guerras civiles en serio, ¿no? Es decir, no golpecillos de Estado, no cuartelazos, sino unas guerras civiles harto sangrientas como la de 1851 y 1891. Es decir, se han tenido bastantes dificultades, ¿no?
los chilenos para resolver sus disputas políticas, y creo que eso también hace y te abre la cuestión al acuerdo, ¿no? Es decir, tenemos que pactar algunas cosas. Si no vas a obtenerlo todo, no todo se va a quedar igual. Ahora, también si usted observa la estructura de la Constitución chilena del 80, es no muy distinta a la estructura de la Constitución chilena de 1925, incluyendo las reformas de 1970. El caso del señor Allende también tuvo que hacer algunas reformas que luego no cumplió, ciertamente. Entonces hay cosas que se han ido replicando en las constituciones. No sé si harán una constitución totalmente distinta, no sé si se iniciará de cero, generalmente no se hace así. Generalmente tú inicias con el texto base, que es tu constitución vigente, y vas introduciendo cosas y vas cambiando cosas. Ha sido por lo menos la tradición iberoamericana tan prolífica en textos constitucionales. Entonces, hay cosas que uno puede decir son imputables a las constituciones y hay cosas que no son imputables a las constituciones. La desigualdad no se va a cambiar a punta de cambios constitucionales. Si el desarrollo usted lo obtuviera a punta de cambiar de constituciones, el Ecuador sería un país ciertamente del primer mundo. También tenemos que ver qué es lo que hemos hecho por acá, o República Dominicana, o Haití, que también ha tenido hartas constituciones. No son ciertamente países que no nos destacamos por nuestro desarrollo. Y constituciones que han surgido también en tiempos de gobiernos autoritarios, como la Constitución peruana del 93, que sigue vigente, la Constitución paraguaya o la misma Constitución brasileña. Entonces, bueno, habrán cosas que sí se pueden hacer en las constituciones y habrán cosas que no cambiarán con un cambio de constitución. A ver, también hay intereses políticos que ya veremos cómo se manifiestan. La izquierda chilena no es una izquierda monolítica, es decir, ahí usted tiene desde lo que queda del partido variopinto, sí, y hasta el Partido Comunista. Ya veremos cuáles son los acuerdos que se logran. Lo mismo pasa con la derecha chilena, tan dividida entre la Unión Demócrata Independiente y el Partido Renovación Nacional. El Partido Renovación Nacional por el apruebo, a pesar de que formalmente decían que no lo estaban, y la UDI frontalmente con el rechazo, ¿no? Y claro, entonces ahí al embajador Marcelo Fernández de Córdoba diría, ¿América Latina puede esperar cambios tanto en Chile, en virtud de lo que han comentado ustedes de la Constitución, o simplemente acuerdos mayores para consolidar la democracia, o estará en peligro también buscando una nueva forma de gobierno que pueda consolidar una mayoría con visiones distintas a las democráticas? Lo que pasa en Bolivia un poco ayuda a reforzar lo que ha pasado en Chile. ¿Son cosas distintas, embajador? Bueno, yo creo que es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder en Chile. El hecho de hablar de una carta blanca hace que cualquier cosa puede suceder. Ahora, en lógica pues está muy muy bien marcada las apreciaciones del doctor Oyarte, en el sentido de que lo normal es ver qué es lo que se ha hecho en el pasado para tratar de mejorarlo hacia el futuro. Pero nada está dicho, es un proceso que este rato está en blanco. Tendrá que verse, en primer lugar, quienes obtienen una mayoría dentro de este órgano constitucional que tiene que redactar la Constitución. De ahí podremos ver qué tendencias pueden primar dentro de este organismo, pero obviamente va a tenerse necesidad por aquello de las 2/3 partes de llegar a acuerdos, de llegar a una concertación, a puntos medios en determinados puntos. Habrá que ver qué es lo que sucede en el futuro en Chile. Este momento es un empiece que hay que pensar lo que nace precisamente de aquello de que, a pesar de que el gran progreso económico de Chile es indudable, los datos macroeconómicos son muy buenos para Chile, pero esto no ha caído, no ha resbalado, como se dice, hacia las masas populares. Entonces, ese es un punto, un enfoque que hay que ver cómo lo resuelve una constitución que quiere seguir en el camino del progreso, en el camino de ir hacia adelante, pero que este camino involucre también a todos los chilenos y no deje fuera de este camino a un porcentaje sumamente alto de chilenos, que son los que este rato están pidiendo un cambio radical en la orientación de la Constitución, y eso puede ser un cambio muy importante en la orientación
de qué es lo que tiene que hacer el Estado. Y me voy a este punto, porque tanto desde la presidencia, desde que tomó el general Pinochet el poder, se dio un cambio radical frente al socialismo practicado por Allende, llegar a una privatización casi total de todo Chile. Esta privatización, básicamente, por ejemplo, de la medicina, de la educación, ¿no? Y de las pensiones, del servicio de pensiones, inclusive de la privatización de las carreteras que se llegan a hacer, no ha servido para crecer macroeconómicamente, pero esto no se ha traducido en beneficio de las masas. Ese es un punto que tiene que toparse, pienso yo, tiene que buscarse una solución, algunas normas fundamentales que permitan esto. No es un tema fácil, es un tema muy complicado, establecer un equilibrio entre este gran proceso que ha vivido Chile en los últimos años, que es un proceso prácticamente, muchos dicen, Chile se convirtió en una empresa, que los que tienen los sueldos más altos, los beneficios más altos son los empresarios, la gente que está en la clase dirigente, y no así la clase popular. Hay que ver qué es lo que ocurre. No se ha dicho nada en este momento, cualquier cosa que digamos es un poco especulativo, es un poco en muchas áreas del deseo de que para Chile vengan mejores días y que Chile siga siendo un ejemplo, un referente en América Latina de cómo se deben hacer las cosas adecuadamente y en beneficio de todos. Doctor Santos, entonces es el modelo el que está en discusión y el que, como ustedes lo pueden ver desde afuera, obviamente Chile tomará sus decisiones, los dirigentes chilenos estarán repensando esa democracia, pero más derechos es más financiamiento, es más recursos. Usted decía, sí, la pobreza se redujo a niveles envidiables, pero claro, si alguien avanza, siempre la sociedad, los seres humanos queremos algo más, queremos mejorar siempre. Entonces, esta discusión democrática de elevar, que no vaya solo a lo macroeconómico, que lo micro funcione, que lo que usted decía, que el transporte no le cueste lo mismo al que menos gana que al que más gana, que el sistema de acumulación sea distinto, que se reparta de mejor manera, y eso puede servir las pensiones, ¿no es cierto? O sea, si hay un modelo, pero ¿qué estarán pensando en incrementar instituciones como las hicieron aquí, en generar otro ambiente? ¿Qué se puede hacer en una constitución, como dice el doctor Ollarte? No son pues las constituciones las que cambian esto, pero sí podrían cambiar un modelo de Estado, Esteban. Y creo que justamente hay muchas coincidencias desde esa medida. El Ecuador es tal vez un referente en el mundo de demostrar que refundar a la patria no quiere decir, no es igual a una prosperidad económica. Si algo creo que Chile tiene que demostrar es que lo que se ha hecho bien hay que mantenerlo y hay que seguir justamente en esa línea, y lo que se tenga que modificar, tomar profunda nota de eso. Puntualmente creo que el reclamo popular justamente se basa en los pilares de la salud y de la seguridad social como tal. Y estos son dos temas que creo que tiene que ser tomado como una razón de Estado. Ahora bien, el poner temas que salgan de este modelo chileno como incrementar... Francisco, perdón. Esteban, que si este modelo no tiene que ver algo con lo que también nos pasó en Bolivia, para pedirles a los tres que en esta última reflexión también topemos en el tema, pero terminemos con lo de Chile, que es importante. Entonces, ustedes ven que puede haber una decisión política de necesidad real de esta reforma constitucional, ¿no? Dentro de este fondo, entonces, para ir concatenando los dos temas, en Bolivia, que creo que fue lo que pasó, en mi criterio no hay que dejar de desconocer que hubieron muchísimas mejoras por parte de la administración del señor Morales, que
Insisto en esta frase del yo soy yo en mis circunstancias, fue dentro de una de las épocas más altas del boom de los commodities. No es menos cierto que Bolivia fue una excepción a la regla dentro del socialismo del siglo XXI, que tuvo, por ejemplo, fondos de reserva para momentos de vacas flacas, algo que en este momento están siendo muy útiles y que justamente se están ya terminando una vez más. Cuando se da este gobierno de transición, ¿por qué se da el gobierno de transición? Porque el señor Evo Morales cumple con un pecado capital de tal vez muchos de los gobernantes latinoamericanos y del mundo, querer peregrinarse en el poder. Realiza una consulta popular, el pueblo le dice que no y él se va por encima de la voluntad popular. Consigue, porque una vez más este señor logró tener el control de todos los estamentos del Estado, una corte electoral que le dio la razón y anuló este mandato popular. Y por lo tanto, ¿qué terminó pasando? Que las calles se incendiaron. En Chile, el ejemplo es que la institucionalidad es la que tiene que gobernar, la institucionalidad, las instituciones la que tienen que superar a las personas, porque de lo contrario tenemos el fantasma, que es lo que nos pasa en el Ecuador, que simplemente no creemos en los gobernantes o no creemos en la información gubernamental porque no la vemos como certera y porque la vemos que necesariamente no está en virtud de un bien común, sino que responde a intereses de un gobierno de turno. Yo trato de concatenar todos estos hechos porque ¿qué es lo que está en juego? En Bolivia lo que se demostró es que las personas votaron abiertamente con tal vez con esta idea de cómo durante estos 10 años del señor Morales hubo un crecimiento y los sectores populares, los sectores indígenas en un país que más del 45% se define como indígena, hubo esta unidad como tal. Y esa es una respuesta que creo y es algo que se tiene que regresar a ver al Ecuador de cara a las próximas elecciones. Si es que es real que se puede un candidato sin realizar alianzas políticas, alianzas justamente de gobernabilidad, llegar a las presidencias, o si es que podemos darnos con estos resultados que estamos viendo en otros países de la región. Y termino finalmente diciendo que espero que tanto en estos dos países, por un lado, en Bolivia, que no se dé una nueva campaña de revanchismo, que nuevamente llegue el gobierno de Mas a tratar de perseguir a todo lo que fue el gobierno interino de la señora Áñez. Fíjense ya cómo funciona la justicia. Sí, el señor Evo Morales, con 30 procesos judiciales, ya puede regresar. Decidió que ya va a regresar a Bolivia y ya un juez ya le dijo que está levantado. Ustedes dirán si esto fue jurídico o fue netamente político. En Chile, ojalá que justamente las instituciones que han sido referentes en la región puedan demostrarnos que están por encima de las personas y por encima de los gobernantes de turno. Y estos dos casos que sean finalmente un ejemplo para el Ecuador y que ojalá nuestra democracia empiece ya a ser un poco más seria y sólida y que nosotros votemos no tanto con el hígado, no tanto con la billetera de ese momento, aunque lo veo un poco difícil, pero sobre todo de cara a una hoja de ruta también de país, de qué es lo que queremos. Ya nos han vendido demasiado, yo creo que ya nos han vendido lo suficiente el oro y el moro, y es ojalá el momento de poder aterrizar en propuestas reales, serias, para poder salir de este momento tan difícil. Doctor Ollarte, y les voy a plantear a los tres entonces esto, ¿qué aprender tanto de Bolivia como de Chile como país, como dice Esteban, cómo consolidar la democracia, las instituciones, cómo llegar a acuerdos, cómo aquello de que los commodities sirvieron en un momento y pueden tener un peso en las elecciones, cómo visualizamos un país de futuro en virtud de lo que ha pasado en Bolivia y lo que está pasando en Chile, doctor Ollarte. Bueno, primero lo obvio, recordar que somos naciones distintas y que las circunstancias son distintas. Por ejemplo, la forma como se realizan las reformas, no solo constitucionales, sino legales en Chile, a base de la política del consenso, frente a la política del disenso, a la política del yo te impongo, porque hoy día tengo una mayoría parlamentaria para estar mañana cambiando. Bueno, también han cometido errores, por ejemplo, el tema del voto voluntario en Chile es notoriamente un error que no va a ser cambiado porque ellos no están en idas y vueltas. Esa es una cuestión que tenemos que tener presente. Es decir, sí tenemos que darle mayor estabilidad jurídica también a nuestro sistema. Mire, la Constitución del año 2008 puede gustar o desagradar, pero ya tiene usted 10.000 propuestas de que vayamos a una constituyente, de que volvamos a la Constitución del 98. Bueno, pues así no vamos a salir nunca de esto, modificando a cada rato el ordenamiento jurídico cuya madre es la Constitución, pues. Y bueno, y en el caso boliviano hay certeras diferencias, es decir, a ver, el movimiento al socialismo no era una reunión de amigos, es un movimiento de carácter ideológico, socialista, y por eso usted ve las diferencias también entre la votación que obtuvo en 2019 Morales con esa elección fraudulenta, respecto de lo que ha ocurrido con el señor Arce.
su tradicional ministro de Economía, porque dentro del propio movimiento socialismo también existía una especie de aburrimiento de esta especie de que Morales era el dueño del poder y el dueño del partido, al extremo que el presidente electo Arce ha indicado que Morales es bienvenido al país, pero que no formará parte del gobierno. Bueno, cuando yo recuerdo cuando estaba en Bolivia, recordaba que mucha gente tenía, y yo también era de la opinión de que el poder tras del trono, en el caso boliviano, era Arce, mientras Morales decía estupidez y media respecto de las hormonas, de los pollos, de las mujeres, de ni sé qué, de ni sé cuánto, y de que los indígenas bolivianos habían combatido contra el Imperio Romano, bueno, alguien gobernaba el país, y notoriamente ese que gobernaba el país y que llevaba fundamentalmente las riendas de la economía, no por los derroteros del correísmo y peor que del chavismo madurismo, sino por otra parte era el señor Arce precisamente. Ni siquiera era García Linera. No. El señor García Linera, que no lo voy a decir el apodo que le ponían allá en Bolivia, era otra cosa, un señor ideologizado, absolutamente. Pero el tema Arce era un tema importante. Y bueno, a Arce se lo asimila también con ese éxito económico boliviano. Yo invito a la gente que vaya y conozca algo de Bolivia y que vea que los índices de libertad económica en Bolivia son harto mayores que los del Ecuador, por si acaso. No existen restricciones cambiarias, hay un montón de cosas que te distinguen a esa Bolivia respecto de lo que se hace en Argentina, que es un desastre, de lo que se hizo en Venezuela, que es innombrable, y lo que pasó acá, pues que estamos sin un peso y que tenemos que andar pidiendo prestadito para poder pagar sueldos. Eso no pasa en el sistema boliviano. Añada usted que uno de los grandes errores del gobierno interino de la señora Áñez es el tema de la corrupción, es decir, hay unos señalamientos, incluso desde la oposición, del lado de Camacho, Mesa, etcétera, de que acusan al gobierno interino de haberle abierto las puertas, no solamente con una persecución ridícula a cualquier persona que era parte del MAS, sino también de severos actos de corrupción, que vamos a ver a dónde se escapa esta gente. Me hacía acordar a cierto gobierno interino acá, que luego el gobierno interino casi volvemos a elegir, y la gente dice que lo hemos elegido al representante del PRE, pues luego de haberlo votado un año antes. También pasan esas cosas en otras naciones. Entonces, sí tenemos que aprender en Ecuador de que la cosa es, yo llego al poder, hago la que se me canta porque tengo unos votos más que el otro, y luego llega el otro y me voltea toda la cuestión. Y nos seguimos acá en el Ecuador pisando los unos a los otros. Entonces, y la actitud de los jueces, Rafael, que los jueces ya vengan nomás ya a los 30 juicios, chao, como nos recuerda Esteban. Dese cuenta que cuando asume Áñez el poder, una cuestión que uno decía, a ver, no es de una constitucionalidad indiscutible, sino todo lo contrario, era como el Tribunal Constitucional Plurinacional, inmediatamente, pero a las horas, yo estaba hablando con un colega boliviano, se lo decía, ya vamos a ver si el Tribunal Constitucional no hace lo que hicieron los jueces argentinos cuando llegó Macri y luego cuando volvió la señora Fernández, esto de voltearse la camiseta inmediatamente. Vea, el Tribunal Constitucional Plurinacional no se demoró nada, ese Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue el que abrió las puertas de la reelección indefinida contra la Constitución del año 2009 boliviana y contra el referendo del 14 de febrero. Ese Tribunal Constitucional se demoró minutos en decir que la posesión de Áñez era una posesión totalmente constitucional. No se demoraron nada. Entonces, claro, si usted tiene jueces que están a la vera de a dónde va el viento y yo voy decidiendo de conformidad a dónde va el viento, bueno, tiene eso es lo que se da, es lo que se da en Bolivia, lo que se da en Argentina, y yo no dudo que se dé en Ecuador. Entonces, mire, según corren los vientos políticos, yo voy decidiendo judicialmente. Eso naturalmente es pernicioso, ¿no? Y eso demuestra también un alto grado de su desarrollo judicial, ¿no? Claro, embajador Fernández, lo de Bolivia, este comportamiento que Rafael lo retrata tan crudamente, y uno dice que dónde están los jueces que quisiéramos tener, pero claro, así están, y como dice Esteban, ya le dijeron venga nomás, aunque el propio Arce ha dicho tenga distancias, no, por lo menos va a haber la distancia de la pandemia, embajador Fernández. Buena pregunta, buena pregunta, porque en realidad está muy bien delineado por Rafael qué es lo que ocurre en nuestro país. Cambia un gobierno, las autoridades judiciales, las autoridades de gobierno que quedan, simplemente ven por dónde va la corriente y hacia dónde sopla el viento y plegan a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
Y nosotros no estamos exentos de eso. De esta situación la podemos ver, inclusive en estos días, que se trata de satisfacer cualquier cosa que diga el expresidente Correa. Y estamos con esa espada de Damocles encima de que en las próximas elecciones se dé una vuelta atrás a todo lo que hemos podido progresar en estos años, aunque sea poco, pero algo hemos progresado en libertades y en otros aspectos. Evidentemente que la situación para nosotros, el ejemplo boliviano, pues es muy distinto. No se puede aplicar lo de Bolivia al Ecuador. La parte económica ya está todo muy bien mencionada y es el señor Arce uno de los artífices de que Bolivia haya caminado económicamente por un sendero diferente al que nosotros caminamos. Ahora tenemos que ver qué es lo que ocurre en el campo político. En el campo político tenemos aquí en el Ecuador las próximas elecciones que son las que nos preocupan a todos y que tenemos que mirar qué es lo que ocurre. No podemos compararle al señor Arce con el candidato del correísmo, que es el señor Arauz. Es totalmente diverso, ¿no? Es totalmente diverso. El señor Arauz no tiene trayectoria y él simplemente manifiesta que volverá a retomar el socialismo del siglo XXI a ultranza, que tanto daño ha hecho al país, porque eso es indudable que la situación que estamos viviendo ahora es el resultado, por un lado, de esta aplicación totalmente inusual del socialismo del siglo XXI en el Ecuador, calcando obviamente de lo que ocurría en Venezuela con Chávez, porque no hay ninguna innovación, y a eso añadido la trama, el cáncer de la corrupción y del desvío de fondos, de los sobreprecios y de todo lo demás, tenemos el resultado que estamos viviendo, que gracias a la asistencia internacional que nos prestan dinero, que algún rato habrá que pagarlo, que eso es algo que la gente piensa que, bueno, está muy bien, nos concedieron un préstamo de $2,000 millones del Fondo Monetario Internacional, que bueno, podemos vivir hasta enero del próximo año. En enero del próximo año buscaremos de dónde sacar más dinero, pero llegará un día en que los acreedores nos pedirán que paguemos eso. ¿Y de dónde vamos a pagar? Es la pregunta. Y la economía del país está en este momento afectada por algo más fuerte todavía, que es la situación creada por la pandemia y por el coronavirus. El cierre del país de casi más de 3 meses, que ha dejado a miles de ecuatorianos sin trabajo, ¿no? Claro, incrementó la crisis a niveles insospechados, ¿no? Insospechado, que no se ve realmente un punto de al menos de detener la crisis y de empezar una recuperación ciertamente. Y entonces, claro, ahí sí, ahí el reto de las próximas elecciones es mucho mayor. Para concluir con el doctor Santos, Esteban, esto que han dicho tanto el doctor Ollarte como Marcelo Fernández de Córdoba, tiene que ver entonces un Arce distinto a un candidato acá, estas diferencias, o el yo y mis circunstancias que nos ha recordado algunas veces y que en el análisis en realidad tiene que ver y tiene un peso específico. Chile y Bolivia son casos distintos, entonces, como ustedes nos han dicho, y cómo enfrentarlos y cómo analizarlos como experiencia, Esteban. Yo estoy de acuerdo en que cada país es un mundo diferente, en donde siento que puedo estar dando mi voto salvado, es en donde creo que existen muchas similitudes entre los procesos democráticos que serían. Estoy absolutamente de acuerdo que no se puede comparar al señor Arce con lo que puede ser el señor Arauz. Ahora, en la medida, en lo que ha sido su hoja de vida como tal, el señor Arauz fue el ministro de Economía en la época de mayor auge económico que tuvo Bolivia. Ahora, yo personalmente creo que la gente votó por Evo Morales. No estoy tan seguro que la gente votó por Arce sin más. Yo creo que en la Argentina las personas no votaron por el señor Fernández, votaron por la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que aquí en el Ecuador a las personas no les puede importar menos si es que es el señor Arauz o cualquier otra persona que lo pongan de planta. Si es que una persona realmente cree todavía en la administración del expresidente Correa, va a votar por la camiseta que el
señor Correa diga, o por el número de candidato que él diga, o la persona que él ponga a dedo. Y ese es para mí finalmente la semejanza que digo, y sobre todo dejar esto como enseñanza de cara a las próximas elecciones. Si es que se cree que el voto de una centro derecha simplemente se puede fraccionar y pensar que esto no va a ser una alternativa real en contra de lo que puede ser un candidato de unidad de esta oposición de extremas izquierdas, pues yo creo que no se ha aprendido nada de los procesos que han pasado en Latinoamérica. Esto en un contexto de pandemia en donde las personas están sufriendo mucho de acuerdo a una crisis económica sin precedentes, pues creo que puede pasar una factura importante, y por eso insisto en que finalmente esto tiene que ser una enseñanza y un llamado de atención muy fuerte a nuestras élites para que se logren consensos de cara a un gobierno serio con un programa que nos permita salir de esta crisis. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Rafael Loyarte, al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Esteban Santos por acercarnos más a esta realidad latinoamericana y a las experiencias, digamos, y a lo que debemos aprender de esto. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Francisco, también. Muchas gracias. Estaremos en contacto entonces. Por ahora estamos terminando. Nuevamente recordarles lo que suele decir Gonzalo, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad, innovación, completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. En este día